sea con nosotros la palabra. Padre, yo quiero pedirte en el nombre poderoso de tu amado Hijo que nos asista en estos momentos en la exposición de tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendiga a tu grey, tu pueblo en esta hora, que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón, Padre amado, inquisitivo en tu palabra. Esa palabra que es lámpara a nuestros pies y que es lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdame a mí, porque Padre, tenemos todos grandes necesidades. Señor, sin ti nada podemos hacer. Padre amado, ayúdame, Padre. Ayúdame a poder expresarlo, a no apartarme ni a diestra ni a siniestra, Padre. Señor, recibe tú la gloria en tu iglesia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Tome su Biblia, hermano, y ábrala a 1 Corintios en el capítulo 1. Primera a los de Corintios, capítulo 1. Hemos estado, pues, trayendo mensajes sobre todos los libros de la Biblia. Ya entramos, pues, al primer mensaje de este año entrante. Y nos toca tocar 1 de Corintios. Y es una carta muy dinámica, hay muchas cosas ahí. Y les pido al Señor que mientras yo expongo la palabra, que usted esté orando por 3 personas. Usted va a orar por mí, por su persona y por el hermano que está al lado suyo. Porque aquí estamos todos en gran necesidad, hermanos, y solamente la palabra de Dios puede suplir la palabra de Dios. Mientras más estudio la palabra de Dios, más enamorado, más maravillado, más impactado yo quedo con la palabra de Dios. Yo no sé si esa es su experiencia como creyente. Yo quisiera invitarle primeramente. Voy a leer aquí. Voy a leer los primeros 9 versículos de 1 de Corintios, del 1 al 9. Va a ser corazón y luego voy a hablar de muchas partes de una manera un poquito acelerada, dado que solamente voy a tocar este libro en este domingo. Dice aquí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Yo quisiera que ustedes demos un viaje con el apóstol Pablo a Corinto, donde se encuentra esta iglesia. Y cuando lleguemos con el apóstol Pablo a esa iglesia de Corinto, que fue durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo estuvo en Asia, en esa región, por 3 años, y en su viaje, su segundo viaje misionero, usted lo puede ver en la parte de atrás de su Biblia, que están todos esos viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues, llegó allá a Corinto. Desde Atenas viajó él a Corinto, y allí él se encontró también con una hermosa pareja, usted lo ha leído, ¿verdad? Aquila y Priscila, que también dice la Escritura que eran creyentes maduros, eran
Aquila y Priscila fueron la pareja que tomaron a Apolo aparte, ustedes lo recuerdan, y les pusieron más claramente la palabra de Dios. Allí resulta ser que Pablo y Aquila y Priscila hicieron buena liga, como decimos nosotros, porque tenían un trabajo, construían tiendas. Y en ese tiempo Pablo no estaba dado al ministerio completo, sino que predicaba, enseñaba y también se unía a ellos para hacer tienda, para así sostenerse juntos. Allí, cuando llegó, lo primero que el apóstol Pablo hacía era ¿dónde era que el apóstol Pablo usualmente predicaba? Él sabía que había una sinagoga. Usted sabe que la sinagoga, cuando el pueblo de Dios fue esparcido durante el cautiverio babilónico de 70 años, ellos no tenían el templo. De manera que ahí ese fue el trasfondo de cómo se formaron las sinagogas. Y hasta el día de hoy, donde quiera estén 10 judíos, ellos forman una sinagoga. Yo estoy seguro que no muy lejos de aquí, de este lugar donde estamos, en algún lugar hay una sinagoga judía. Donde yo vivo, doblo la esquina y creo que en algunos 5 minutos, ahí veo a los judíos que van a guardar el día de reposo. Es decir, que es una práctica de ellos congregarse, ¿verdad? En lugar donde ellos estaban, ellos formaban una sinagoga. De manera que el apóstol Pablo llega a ese lugar y lo primero que hace es, usted lo puede leer, no lo voy a leer, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, él allí va a la sinagoga y allí él predica el evangelio. Allí, al predicar el evangelio, naturalmente, ¿qué acontece cuando se predica el evangelio? Uno de dos resultados. Algunos que han sido ya escogidos desde la fundación del mundo, Dios le abre el corazón, le abre su entendimiento, le viene la fe por el oír y por el oír por la palabra de Dios, y Dios salva esa vida. Y también hay personas que se burlan, que lo persiguen y demás. Ahí encontramos que un tal llamado Crispo, que era el líder de la sinagoga, él se convierte a Dios ahí también. Y también el Señor le da al apóstol Pablo una visión y le anima a Pablo, le dice, mira, predica, porque yo tengo gran pueblo en esta ciudad. Ahora, vamos a viajar con Pablo a esa ciudad. ¿Qué clase de ciudad? ¿Dónde está el apóstol Pablo predicando? ¿Verdad? Esta epístola fue escrita aproximadamente entre el año 57 y 59 después de Jesucristo. Esa fue aproximadamente. Esta epístola tiene 16 capítulos. Esta epístola tiene 437 versículos. Esta epístola tiene 9.489 palabras. Digo, 437 capítulos y 9.000 y pico de palabras. Miren lo que Dios cogió. Las palabras que el Espíritu Santo, usando a Pablo para traer la palabra, 2 cartas, primera y segunda de Corinto, escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces ahí está esa palabra Corinto, que significa ornamento. La palabra Corinto significa ornamento y se cree que se debe a unos grandes templos que había. Ahí había el Acrópolis, ahí había templos. Era una ciudad donde pasaban muchos mercaderes, ¿verdad? Barcos. Era una ciudad, se compara en realidad a Nueva York o se puede comparar a, digamos, París, una ciudad moderna. Y a ese lugar llega Pablo y el apóstol Pablo estratégicamente le gustaba buscar las grandes ciudades para él proclamar y plantar iglesias. Ahí el apóstol Pablo tuvo gran bendición en esa ciudad. Había aproximadamente, en Corinto se cree que habían aproximadamente 400,000 habitantes. Era una ciudad muy poblada. Era una ciudad próspera, era una ciudad de influencia. Y sabe que también era una ciudad de gran inmoralidad. Habitaba en esa ciudad. Una ciudad corrompida por la inmoralidad. Si usted llegaba, es más, era tan corrupta que si usted decía, tú eres de Corinto, equivale a decir tú eres un perverso, tú eres un inmoral. Tú vives en Corinto, en esa ciudad.
Es como me dijo a mí una vez alguien, cuando yo regresé a la República Dominicana después de ser creyente, y tú te Nueva York, hay que ser verdadero creyente para vivir en Nueva York. Digo, yo le disculpe, en cualquier lugar se puede servir a Dios. Es decir, que entonces el apóstol Pablo se encuentra allí en Corinto, se encuentra en medio de ellos y él predica el evangelio, tiene gran fruto y la iglesia se forma la congregación. Él regresa de nuevo y se va, y por el paso de un par de años él simplemente no conocía el estado de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que le dan información, le dan información al apóstol Pablo, viene unos hermanos y le dan información que las cosas no están marchando bien. Apóstol Pablo, la iglesia en Corinto, las cosas no están marchando bien. No solamente se lo dicen por el hermano, ¿verdad? No solamente se lo informan por una persona que viene, sino también que le envían una carta. Y le dice Pablo, y en la carta le dicen a Pablo, aquí está el tema de hoy, Cristo y los problemas de la iglesia. Ese es el tema, porque eso es lo que habla la iglesia de Corinto. Y una de las cosas que a mí más me maravilla de la palabra de Dios, de la naturaleza de Dios, que Dios, como decimos nosotros, no tapa el sol con un dedo. Al pan, pan, al vino, vino. Él habla de cómo es su pueblo. Y aquí encontramos, si usted ha leído esta carta, usted va a encontrar que hay 10 problemas en esa iglesia. Ay, hermano, usted ha oído esto, ¿verdad? Ay, la iglesia mía está mal. Nosotros tenemos una armonía. Y ellos pintan un cuadro de la iglesia que no es real. ¿Y por qué no es real? Bueno, lea 1 Corintios. ¿No está conforme? Lea Apocalipsis 2 y 3. Tú has hecho esto, pero tengo contra ti esto. Mire, si el Señor que está con nosotros, en medio de nosotros en estos momentos, nos llama a su presencia, Él nos va a poner las cartas sobre la mesa y a cada uno de nosotros nos va a decir lo bueno que hemos hecho delante de Él y las cosas que están imperfectas. Es la pura realidad. Verdaderamente. Entonces, por eso usted ve la iglesia Apocalipsis, dos iglesias con diversos problemas. Pero en este caso, esta iglesia tiene 10 problemas, grandes problemas. Ahora, vamos a retroceder y vamos a visitar la iglesia con Pablo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Capítulo 1, donde estoy, le dice primeramente Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué le dice eso? Porque una de las cosas que había era que ellos estaban dudando su apostolado. Dudaban el apostolado del apóstol Pablo. Y le dice, llamado a ser apóstol. ¿De qué manera llegué a ser apóstol? Por la voluntad de Dios. Y dice, y el hermano Sóstenes, que es un colaborador que se cree que fue el que le llevó la carta allá a los hermanos de Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto, la geografía. ¿Qué clase de personas están en Corinto? Bueno, en Corinto, como en Nueva York, como en cualquier parte del mundo, están los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa santificado? Mire esto, hermano. Esa iglesia había sido santificada. Esa iglesia había sido apartada. Eso es lo que significa ser santificado, apartado. Y dice aquí, a la iglesia de Dios, mire esta palabra, esta iglesia con esos problemas. ¿De quién es la iglesia con esos problemas? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. En cada iglesia, hermano, en cada iglesia que usted visite, si es una genuina iglesia, no importa la falta que tenga, no importa los problemas internos que tenga, esa es la iglesia de Dios. Dice, esa iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, mire qué dice, llamados
a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Son santificados porque son llamados a ser santos. Eso es lo que nosotros como creyentes somos. Nosotros, santos significa que Dios nos ha apartado, que nosotros estamos en el mundo pero que no somos del mundo, que Dios nos ha apartado. Estos hermanos, cuando usted vea lo que hay, usted va a decir, wow, pero ¿cómo puede ser posible que en una iglesia pueda haber tantas cosas? Ahí está. Y esta carta viene como una fotografía para que nosotros como creyentes no nos podemos sorprender de las cosas que uno puede ver, y a veces nosotros mismos como creyentes, uno dice, ay, pero mira ese hermano, ¿y cómo fue que ese hermano hizo tal cosa? Bueno, lea 1 Corintios y luego véase usted en el espejo, porque la próxima vez la mancha la va a tener usted en la cara, ¿o no? ¿Entienden lo que estamos hablando? Es decir, que una iglesia, el Señor está real, es una iglesia de pecadores redimidos. Es una iglesia que ha sido santificada, una iglesia que ha sido apartada, una iglesia que es la iglesia de Dios. Y dice dos cosas, gracia y paz a vosotros. Es decir, han sido salvos por gracia, como dice Romanos 5, ¿verdad? Y los resultados de esa gracia dice, justificados pues por la fe, y dice que somos salvos por gracia, Efesios 2:9. Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Ahora viene la parte de, como cuando Pablo escribe, que él da esa parte, usted no nota la acción de gracia. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta palabra gracia, ¿verdad? Gracia. Ese don inefable, somos salvos por gracia, pero la gracia no se queda ahí, la gracia continúa, necesitamos gracia para continuar viviendo la vida cristiana, gracia para perseverar en la fe, gracia para amar a Dios, gracia para continuar adelante. Dice, gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Mire esta ahora, ¿qué clase de iglesia? Cuando llegamos a la iglesia de Corinto, nosotros vamos a encontrar que esta iglesia está llena de muchos carismas, de muchos neumáticos, dones espirituales. Usted ha oído, ¿verdad? Hermano, yo fui a una iglesia anoche. Esa iglesia sí está llena del poder de Dios. Los hermanos se caen, los hermanos brincan, los hermanos saltan y hacen todo lo demás. Bueno, quédese ahí 3 meses. Vamos a ver si usted dice lo mismo. Quédese ahí 1 año. Entonces, toda la apariencia, si nosotros llegamos sin discernimiento espiritual a la iglesia de Corinto, ¡wow! Pero qué iglesia, lenguas, interpretación de lenguas, dones de sanidad, y lo otro, y algarabía, y todo esto era genuinamente, mírenlo aquí, dice aquí, mire esto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Era una iglesia, característica de la iglesia, era una iglesia rica, miren que dice aquí, en toda palabra y en toda ciencia. Esos son 2 dones del Espíritu Santo. Usted lo lee en 1 Corintios 12. Tenían esos dones de ciencia. Okay. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio, esta palabra, ustedes son creyentes. Ustedes son verdaderos creyentes. Magnífico. Luego seguimos observando la iglesia. Dice, de tal manera que nada os falta. Bendito sea Dios. Que el Señor haga esto con nosotros. Dice aquí, que nada os falta en ningún don. Mira esto, hermano. No, esto es increíble, ¿no? No había en otra palabra. Usted sabe que dice en 1 Corintios, dice que codiciemos los dones espirituales. ¿Usted ha leído eso? Entonces ellos no tenían, digo, aquí hay de todo. El full package, tenemos de todo, estamos completamente equipados. Y nosotros que estamos sentados en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Como hoy, estamos observando, decimos, wow, pero qué iglesia tremenda. Bueno, dice, ustedes tienen todo don, esperando la manifestación de nuestros, esperando que el Señor venga. Qué magnífico, tenemos tantos dones, magnífico. El cual también os confirmará hasta el fin. En otras palabras,
que esa gracia que él habla en el contexto del pasaje, él habla de esa gracia que os confirmará, ¿se da cuenta? Usted va a continuar. El Dios que, como dice Romanos 8, ¿verdad? Los escalones de la gracia, el que te llama, el que te elige, el que te santifica, y todo lo que hace, lo hace cabalmente, totalmente. Dice aquí, dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado, mira aquí, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro. ¿A qué hemos sido llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido comunión, a tener comunión, unión común, comunión. ¿Usted ve la palabra unión? Una unión común es lo que significa. Es decir, que somos llamados a tener esa unión, esa comunión. Ahora viene aquí ahora, magnífico, ¿verdad? Se va la espuma. Está el chocolate. El chocolate está rico. La iglesia tiene. Ahora vamos a ver la espuma que había. Usted está entendiendo, ¿verdad? ¿Cuánto están entendiendo? ¡Wow! Sí, pero tiene espuma también. ¿Qué pasa? Os ruego, aquí viene ahora. Pablo, con esa sabiduría espiritual, el apóstol Pablo, usted le dice todo lo lindo que tiene, todo lo bueno, ¿verdad? Le dice, y no era hipocresía de Pablo, porque él estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, amado hermano. Él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y le dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí viene ahora, que habléis todos una misma cosa. Aquí viene ahora el apóstol Pablo, porque cuando ellos le envían la carta, ¿verdad? Cuando ellos le envían la carta por los de Cloé, versículo 11, él es, ¿verdad? Él trae la carta, habla, le dice lo que está pasando, le da un reporte y también le trae la carta. En la carta ellos le hacen muchas preguntas al apóstol Pablo. Por ejemplo, preguntas sobre el matrimonio, preguntas sobre la Santa Cena, preguntas de un caso de inmoralidad. Yo voy a hablar rápidamente de todos ellos para que usted tenga una idea más o menos. Y entonces le dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es decir, que debe haber unanimidad en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo. Dice aquí, y que no haya entre vosotros, aquí viene el primer problema de la iglesia de Corinto. Había divisiones en la iglesia. Es decir que nadie debe de sorprenderse de que en una congregación haya divisiones, hermano. Quizás usted ha estado en una congregación donde ha habido divisiones. Yo ciertamente he estado en congregaciones donde ha habido divisiones. Esta iglesia, aún antes de ustedes estar aquí, la mayoría de ustedes que están presentes, yo he tenido casos de personas que intencionalmente han querido dividir la iglesia. Personas, y Dios se ha encargado de ellos. Dios se ha encargado de esas personas. No estoy hablando de ustedes que están aquí presentes, estoy hablando de personas que estuvieron con nosotros años atrás. Y que era un acto deliberado, hermano. Se veía la maldad en el corazón de ellos. Y aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está mal en esta iglesia de Corinto. ¿Cuáles las divisiones? ¿Y de qué manera se dividían? Bueno, había el sectarismo. Entonces le dice, yo no quiero que haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que estemos en la misma página, que pensemos, que caminemos al unísono. Y le dice, porque he sido informado, aquí viene, acerca de vosotros. ¿Qué cosa? Hermanos míos, por los de Cloé, la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay entre vosotros, le dice el apóstol Pablo, contiendas. Y él explica cuáles son las contiendas. Había 4 facciones o 4 grupos. Había uno que levantaban la bandera
Y decían, yo soy de Pablo, el que fundó esta iglesia. ¡Ay, nadie como Pablo! ¿Cuánta sabiduría tiene Pablo? Porque Pablo es un hombre usado por Dios. El otro grupo decía, bueno, Pablo es tosco en palabras, pero cuando Apolo da un estudio bíblico, ay papá, yo soy de Apolo. Y se formaba otro grupo con los de Apolo. Miren lo que está pasando, hermano. Siempre recuerde que el diablo no suma, que el diablo solamente sabe restar. Él se colgó en aritmética. Dice, yo soy de Cefa o de Pedro. Pedro es uno de los apóstoles originales, de los discípulos del Señor. Yo soy de Pedro. Y los otros tenían alas. Nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo. Entonces, algo está mal. Porque en realidad, si dice que somos santos y santificados, todos somos de Cristo. Usted se está dando cuenta, hermano. Todos somos de Cristo porque todos hemos sido llamados a ser santos y todos hemos sido santificados. Entonces aquí están las facciones, el sectarismo. Es como hoy. Hoy esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Un grupo dice, yo soy pentecostal. Nosotros somos reformados, bautistas, presbiterianos, etc. Nosotros somos, ¿verdad? El laberinto llamado las denominaciones del mundo. Bajo ninguna circunstancia fue el plan original de Dios de que la iglesia se dividiese en diferentes denominaciones. Ustedes saben eso, ¿verdad? Una persona puede ser parte de una denominación. Yo fui parte de una por 15 años y ser un verdadero creyente. Usted sabe que, ¿verdad? Una persona puede ser parte de una denominación y ser un creyente genuino. Eso está claro, ¿verdad? Donde yo salí era una denominación y esos son mis hermanos. Y no me atrevería a decir de otra cosa, ¿verdad? Pero el plan original de Dios no es que su pueblo esté fragmentado en diferentes concilios y denominaciones, sino que todos estemos uno en Él. Entonces dice, Él pregunta en el versículo 3, dice, ¿acaso está Cristo dividido? Está Cristo dividido. ¿Qué le está diciendo? Que Pablo es de Cristo, Apolo es de Cristo y Cefa es de Cristo. Y los que son de Cristo son de Cristo, el otro grupo. Es decir, que no hay división, que cada uno de ellos son parte del cuerpo. Entonces, dicho sea de paso que en Corinto habían 4 grupos, ¿verdad? Judíos, estaban los gentiles, estaban los libres y estaban los esclavos. Era una mezcolanza, diferentes tipos de mentalidad. Por ejemplo, los griegos eran amantes al debate, a los debates filosóficos, a la sabiduría, a la belleza. Usted ve, por ejemplo, en Grecia, el cuerpo. Usted ve, por ejemplo, aún hasta el día de la Olimpiada que presenta el hombre con la antorcha. Todo esto viene de esa época. Y eran dadas, entonces seguramente Apolo le apelaba porque era un hombre intelectual. Y Pablo apelaba porque lo consideraban quizás más espiritual. Pero de todas maneras estaban errados porque él dice, ¿acaso está Cristo dividido? Y la respuesta es no, Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Como tampoco nosotros como creyentes debemos estar divididos porque somos uno solo en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, y luego habla del bautismo, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero llegar aquí porque en otra parte, el propósito del apóstol Pablo es que esta iglesia sea restaurada. Algo está mal. Cada una de las epístolas, algo está mal. Algo estaba mal en la iglesia de Galacia. ¿Qué estaba con el problema? Bueno, los judaizantes era el problema. Querían añadirle obras a la gracia. Querían añadirme la ley a la fe, etc. En la iglesia de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cada una de las iglesias tenía algún problema. Entonces aquí viene el apóstol Pablo y después que
que él puede discernir lo que está pasando, puede ver los diferentes problemas, él comienza la manera de restaurar la iglesia. ¿De qué manera el Señor resuelve estos problemas? ¿De qué manera se resuelven los problemas de la iglesia? Vamos a hacerlo más práctico. ¿De qué manera podemos nosotros los problemas que uno tenga en la vida por medio del consejo divino? Pablo no tenía nada que darle. Lo que Pablo hace es que él abre su boca y él da el consejo divino, usa la palabra, y por medio de la palabra es que se corrigen las cosas. Él le habla, primeramente, tenemos aquí el orgullo, podríamos llamarlo el orgullo de denominación, yo soy de. Yo lo llamo el síndrome yo soy de. Un síndrome, un orgullo, yo pertenezco, ellos seguramente cuando Pablo iba a predicar, le tocaba, los de Apolo quizás no iban al culto. Los de Pablo no iban al culto. Que Dios nos guarde a nosotros, hermanos, de hacer favoritismo en estas cosas. Porque uno puede pecar contra Dios. Cada uno, no hay una persona como usted, no hay una persona como usted. En el planeta no hay una persona como usted. No hay una persona como el hermano Juan, ¿verdad? No hay otra persona en el mundo. Mire la forma habiendo tantas personas en el planeta, usted puede encontrar una persona que se parezca igualito a usted, que se pueda confundir. Pero no una persona que tenga todos los rasgos, toda la característica de usted, porque usted es único. Entonces, cuando Dios nos da su gracia, nos da el evangelio, Él canaliza esos dones, canaliza su poder, canaliza su gracia de una manera que no lo hace por medio de mi persona, porque Dios le ha llamado a usted a ese don y a esa obra. De manera que había inclinado. Mire también, mire el versículo 18, había un grupo que era muy inclinado a la sabiduría, habían griegos ahí. Habían personas muy letradas. Mira el versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Señor diseñó que el hombre vía intelecto no llegue al conocimiento de la verdad. Si en este caso fuese, los sabios de este mundo no lo hubiesen crucificado, porque ellos podían, con su intelecto, ellos podían razonar que ese que iba a la cruz es el Mesías. No es por el intelecto, sino por la locura de la predicación. Dice versículo 19, aquí el apóstol Pablo cita Isaías 29, versículo 14, dice aquí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Dios destruye la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios deliberadamente quiso hacerlo de esta manera. Dice, ¿dónde está el sabio? Esta es la pregunta. ¿Dónde está el escriba? O sea, el erudito, el que conoce los pergaminos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire esto, aquí viene el versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mire esto, agradó a Dios. Aquí está el tapaboca, ¿verdad? ¿Qué es lo que agradó a Dios? ¿Qué fue lo que agradó a Dios? Salvarnos a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y por qué lo llama locura? ¿A usted no lo han tildado de loco alguna vez? Usted me va a decir a mí, dígame una cosa, usted me va a decir a mí que un hombre por allá, que un muerto, que se comió una manzana, dicen ellos, no dicen que una manzana, que eso pasó allá, que yo tengo la culpa de eso. Hágame el favor, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, porque Dios, y ahí usted le explica,
porque Dios ve la humanidad en Adán o en el postrer Adán. Dios no ve el mundo, 7.000 billones de gente aquí, que hay en el planeta. Él te ve a ti, los que estamos aquí, estamos en Adán, perdición, castigo eterno, o en Cristo Jesús. No hay en medio, no hay un camino intermedio, ¿cómo le llaman? Purgatorio, no hay tal cosa. O está en Adán, el primer Adán, o en Cristo. De manera que si alguno está en nueva, las cosas viejas, ahí está. Ahí está. Es en Cristo, es en Cristo. Usted lo ve aquí, Pablo reitera un estribillo, Cristo, en todo el pasaje. Y dice él aquí, mira por qué, porque los judíos piden señales, ¿te acuerdas? Muestran unas señales. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mira, otro podía salvar. Ellos hablaban y decían que para ellos creer que Cristo bajase de la cruz, qué cosa más horrenda, cuando él tenía que, era precisamente lo que él tenía que hacer para salvar a esos pecadores que estaban al pie de la cruz. Porque si derramamiento de sangre no es remisión de pecado, es la única manera, el único medio de expiar nuestros pecados, el único medio de limpiarnos de nuestra maldad, el único medio de romper el poder del pecado en nosotros era consumado es, terminado está, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces le dice aquí, le dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Entonces usted entiende, hermano, un hombre en una cruz muriendo, y que ese hombre muere, que eso me va a salvar a mí, eso es una locura. Usted sabe que los arqueólogos encontraron en las catacumbas, mira la manera despectiva, encontraron un burro crucificado en una cruz y ponen ahí que si funado de tal adora a su Dios. Un asno en una cruz. Mire la manera despectiva que hablaban ellos. Se burlaban. Eso es una locura. Eso no tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Y la razón por la cual no tiene sentido, él lo dice en el capítulo 2. El hombre natural. Ahí está la respuesta. El problema no es que el hombre no puede hacer absolutamente nada para entrar al conocimiento divino. Dios tiene que obrar en el corazón de los seres humanos. Tiene que ser justificado por la fe. Dios tiene que rasgarle el velo del entendimiento para que los seres humanos... ¿Por qué que usted cree? Esta pregunta yo se la hago a usted constantemente. ¿Por qué usted cree y usted continúa creyendo? Ahí está la pregunta. ¿Por qué es que mañana usted no se levanta mañana como se ha levantado todos estos años y usted ese día no cree nada? Pregúntese eso. ¿Por qué que usted cree? Eso está ahí intacto. Usted sigue creyendo. Porque la salvación es un verbo lineal. Para que todo aquel que en él cree, de principio a fin cree, continúo creyendo. La gracia que me salvó es la gracia que me sostiene hasta el fin de mis días. Cree, continúa creyendo. Ahora, cuando usted oye un creyente, cuando usted oye esto, ay hermano, mire. En la iglesia de un hermano y se bautizó en las aguas. ¿Y qué pasó? Yo lo vi en el mundo que no creyó. Que fue un aguaje. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo, porque hay momentos en la vida de uno que uno se desanima. Yo le he dicho a ustedes muchísimas veces eso. Le decía a los hermanos en la clase hace una hora y media, decía a ellos aquí que yo por un tiempo me detuve en mi casa. Eso le pasa a cualquiera, uno se desanima. Pero hermano, que tú me digas a mí que eres creyente y que te desaparece, ¿verdad? Como el llanero solitario y te mete en una cueva por allá con el indio. No me hable a mí de eso, por favor. En otras palabras, uno cree, uno continúa creyendo. Uno se desanima y uno de repente hubiera un mensaje y le impacta a uno, ¿verdad? El Señor impacta a uno y uno se sacude. Eso le pasa a todo el mundo. La palabra te edifica, la palabra te ayuda, la palabra te ministra, la palabra te alienta, le da ánimo. Digo, en el nombre del Señor estoy pasando esto, adelante, en el nombre del Señor. Y eso es lo que pasaba con los hermanos de Corinto. Mire esto, hermano. Entonces había ahí el problema de las facciones, el problema de lo que la sabiduría. Había en la iglesia de Corinto, había
había una mezcla como en toda iglesia, había niños espirituales, los recién convertidos, y habían también creyentes carnales y habían creyentes espirituales. Hay ese problema de la inmadurez, ¿verdad? Mira el capítulo 3 para darle un ejemplo. De manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Entonces está el problema. Otro problema era que había en la iglesia de Corinto. Hermano, bueno, estamos hablando de la iglesia que cuando entramos con Pablo a Corinto creíamos que una iglesia llena del poder de Dios, porque vimos tantas cosas, sabiduría y palabra, y nosotros los ojos se nos quedó, y cuando finalmente vemos que todo era espuma, porque verdaderamente faltaba el fruto del Espíritu. Tenían los dones, pero en su manifestación. Por eso que usted lo ve. Usted no nota en el capítulo 12. En el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿de qué habla? De los dones espirituales. En el capítulo 13, ¿de qué habla? Del amor. Usted lo ve. Si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo, ¿qué soy? Nada. ¿Y qué es nada? Un huevo sin el cacarón, la yema y la clara. Nada. Eso es lo que es nada. No somos nada. Entonces luego dice en el capítulo 14, habla de los dones. Usted se da cuenta, hermano. Entonces, los dones del Espíritu, los dones, sea el don que Dios le ha dado a usted, usted lo usa con amor para ayudar a los demás. Yo debo usar mis dones espirituales para edificar a la iglesia y en todas partes. Usted debe usar su don espiritual para ministrarme a mí como creyente, ayudarme a mí como creyente, ayudar a su hermano que está a su izquierda y a su derecha. Porque somos parte de un cuerpo multimiembro que es la iglesia, hermano. Entonces dice aquí, dice, porque aún sois carnales. Mire, ya han transcurrido, creo que son 3 años. Y Pablo le dice, ustedes todavía sois carnales. Proceden carnalmente. Estáis en la carne. Carnales significa, están actuando como inconversos. Inmaduro, exactamente. No es que no eran creyentes, ¿me está entendiendo? Eran creyentes. Pero no es lo que se espera. ¿Me sigue lo que estoy diciendo, verdad? Estaban subdesarrollados, no tenían músculos espirituales. Todavía querían papita majada en vez de estar comiendo mangú y ¿cómo es? Malanga, un panapén, comer cosas fuertes. Entonces, ¿qué dice? Soy carnales. ¿Y cuál era la evidencia de que eran carnales, hermano? ¿Qué dice? ¿Cuál era la evidencia de que eran carnales? Había ¿qué? Celos, contienda. Si hay celos, no sois carnales si andáis como hombres. Si ustedes son carnales, si estáis, yo soy de esto, yo soy de otro, todo esto es evidencia de que ustedes son carnales. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro de Apolo, ustedes no son carnales. Ahí dice, ustedes son carnales por esta razón. Entonces Pablo les reitera y le dice, pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ahí está. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? ¿Quiénes son ellos? Lo mismo que ustedes. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. En la Biblia no se hace distinción entre los pastores, son llamados servidores por medio de los cuales habéis creído. Miren cómo son lo que son. Ustedes son servidores. ¿Quién? El que sirve la palabra. Pero usted también es un servidor de Dios. Usted es una sierva de Dios. Usted es un siervo de Dios. Y usted también puede servirle la palabra a personas en sus contactos personales, en la calle, en la oficina, en el trabajo. Usted también es una servidora de Dios. Entonces dice aquí, y esto, mire cómo, ¿de qué manera lo hacemos? ¿De qué manera servimos? Bueno, según el don que Dios le concedió a cada uno. ¿Usted ve la diferencia? Según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, Dios le concedió a Pablo gran sabiduría, era apóstol, el apóstol Pablo, pastor, misionero, tenía grandes dones espirituales, el apóstol Pablo. Apolo, que lo conocieron también, Apolo, era un gran expositor de la palabra. Dice que era poderoso en las escrituras. ¿Y por qué Apolo era poderoso en la escritura?
porque se disciplinaba a estudiar las Escrituras, no pedía tiempo. ¿Entiende, hermano? Y cada uno de nosotros podemos ser, Dios lo quiere que usted sea una persona poderosa en la Escritura. Pero eso no viene del cielo. ¿Qué usted tiene que hacer? Ponérsela a la Escritura. Cada momento, cada tiempo, noche y día, ponerla, grabar, la pone en el audífono, la pone por acá, la pone allá, escuchando la palabra, leyéndola, marcándola, escudriñándola, y usted va a ser poderoso en la Escritura también. Entonces aquí dice, ahora, había ese problema. Había un problema de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Es otro problema que había, inmoralidad. ¿Cuál es el problema de la inmoralidad? Un caso de incesto. Escuche bien. ¿Cómo? Un caso de incesto. Pero, ¿es una iglesia donde yo vi que había esto? Sí, era mismo. Que había gente que profetizaba y hablaban en lengua y esto y lo. Sí, esa misma. Yo no lo puedo creer. Pues créelo porque ahí está. Esto viene, hermano, para que nadie se fije en la carne y que todo el mundo ponga sus ojos en el Señor. Amén. Para que todo el mundo ponga los ojos en el Señor y no pongamos los ojos en el hombre, porque los hombres nos van a fallar. Desde el que está aquí al frente hasta el último que está atrás. Somos hombres, fallamos. Pecamos contra Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y el Señor es amplio en perdonar. Entonces dice aquí, había este caso de incesto, ¿verdad? Usted lo ve en el capítulo 5, el caso de inmoralidad, usted lo ve. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que un hijo y el papá estaban viviendo con la misma mujer. No la madre, aparentemente la madrastra. ¿Me está entendiendo? El papá tenía su segunda esposa, o que era madrastra, y los dos están viendo con la misma mujer. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo, todo esto estaba pasando en la iglesia. ¿Y qué hace Pablo? Él le dice, entonces lo que estaba pasando era, mira cuál era el problema de la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, hermano. Aquí no inventamos nada, aquí es la Biblia, ¿verdad? Es así, mira, se predica así. El predicador tiene el dedo en la Biblia y lo va hacia allá y viene también hacia él. Se le aplica a él primeramente y luego ustedes. Dice que que era el problema. Había ese caso de incesto y ellos no hacían nada. Ellos no hacían nada. En otras palabras, eso era algo que se practicaba porque era una ciudad inmoral, hermano. Era una ciudad inmoral. Déjeme decirle esto que no se lo mencioné. Había allá en Corinto un templo de Venus donde había 1000 prostitutas sagradas. Escuche bien, sagradas entre comillas. Había 1000 prostitutas en el templo de Venus. En el templo de Venus habían esas 1000 prostitutas. Entonces toda esa gente había sido salva y eran promiscuos, ¿entiendes? Eran dados a la carnalidad, a la promiscuidad, a tomar mujeres. Se acaban de venir todavía algunos de ellos. Había este individuo, en este caso el hijo, que estaba viviendo con la misma mujer. Entonces lo que dice Pablo, ellos no hacían nada. Y él le dice en el versículo 2, y vosotros, mira lo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mira, hermano, algo tan depravado que ni aún entre los gentiles, la gente que está afuera, se menciona. ¿A qué te estás refiriendo? Que alguno tiene la mujer de su padre. Si usted no lo ve en la Biblia, léalo ahí. Está ahí. Ese es uno de los problemas que había en la iglesia. ¿Okay? Entonces le dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esta palabra, a esa persona está ahí en la iglesia. Y usted debe de tomarlo y sacarlo y hacer algo con esa persona. Y usted deja como que nada está pasando. Como que nada está pasando. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya Pablo lo juzgó, ¿ve? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. De otra palabra, disciplínenlo, llámenlo a capítulo, llámenlo a cuenta. Y le dicen, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pecado pare pecado. En otras palabras, se va a contaminar la congregación. Ellos van a decir, aquí se permitió esto, vamos a permitir todo otro. Vamos a permitir todo otro. A veces una iglesia se corrompe y se destruye porque le dan presión al pastor y permiten esto. Vamos a permitir esto otro. Vamos a permitir lo otro. Yo recuerdo en mis días como joven creyente, no había todo esto que se ve, estos shows, estos espectáculos en las iglesias. Que con banderita, que con pantomima, que danza, que brinco, que un montón de cosas aquí al frente. Yo jamás había visto esto en todos los años de ser creyente. De repente, ¿verdad? Le ponen presión al pastor y hablan, le ponen presión. Mira, que a los jóvenes les gusta esto, que mira, es que... Y ahí vienen y dan sus brazos a torcer para que la iglesia se quede grande. Si no, dicen, si no, es más, nosotros no vamos a otra iglesia, pastor. Usted es demasiado serio. Vete, Dios te bendiga. Lo que hay es lo que hay. ¿Por qué Juan le dice eso? Sin palabras, porque me ha pasado. Ahora bien, dice aquí, ahora, cuando usted llega a 2 Corintios, mira el problema. Este hombre se arrepiente y ellos no lo aceptan de nuevo. Es lo contrario. Mira lo que hicieron los corintios. El hombre está pecando, está viviendo la mujer y ellos no dicen nada. Lo dejan ahí como nada. Luego el hombre, porque esta carta del apóstol Pablo, sus 16 capítulos, tenían que leerla y la leyeron públicamente. Es decir, que él se enteró de lo que estaba pasando. Entonces él se arrepiente de su pecado y ellos lo dejan afuera. Lo contrario, en vez de recibirlo porque se repitió. Y en 2 Corintios, cuando llegamos a 2 Corintios, si Dios lo permite, la próxima vez, él se arrepiente y ellos no lo aceptan en el seno de la iglesia. Estos Corintios era algo serio, hermano. Ahora, en el capítulo 6 tenemos otro problema. Hermanos llevando a cristianos a la corte. ¿Usted lo ve? Litigio con los incrédulos. En otras palabras, miren, déjeme decirle esto. Donde hay más sabiduría que en la Corte Suprema, la que está downtown, la que está en Washington, donde hay más sabiduría, está supuesta en la iglesia, sea por más pequeña que sea. Hay sabiduría porque tenemos el consejo de Dios. El consejo de Dios. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan en el libro de Éxodo? ¿A dónde iba el pueblo a buscar consejo? ¿Quién estaba a la puerta dando consejo? Moisés, ¿se acuerdan? ¿Había corte y jueces en ese tiempo? Sí lo había. ¿Y por qué el pueblo acudía? Acudía a Moisés. De tal manera que Jetro le dijo, mira, tú te vas a morir aquí. Tú solo. Escoge varones, 70, llenos del espíritu, llenos de sabiduría. Y ellos te van a ayudar a llevar la carga. ¿Usted entiende, hermano? Entonces, en el Nuevo Testamento estaba el Sanedrín, había esas cortes. En la iglesia local está el principio de Mateo 18, del 15 al 20, de Gálatas 6:1. Si alguno ha pecado contra ti, ve donde delante de él, habla con él o con ella, resuelve el problema. Paso número 1. Si él te oye o ella, el problema se ha resuelto. Si no te oye, paso número 2, búscate 2 o 3 testigos para que en boca de esos testigos cada cosa sea resuelta. Si no te oye, paso número 3, dilo a la corte. A cualquier problema, llévalo a la corte, llévalo a la iglesia. A la iglesia se entiende, llévalo a las personas espirituales, llévalo a los líderes, llévalo a los hermanos de sabiduría, privadamente, para resolver ese problema. Paso número 4, la excomunicación. Si no oyere a la iglesia, afuera que va. Afuera que va, no se permite. No se permite. Usted sabe eso, no se permite. Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos demasiado misericordiosos. Nosotros, me incluyo a mi persona. Porque a veces hay personas que no deberían ser aceptados como miembros de una congregación. ¿Usted me entiende el punto que estoy diciendo? ¿Cuántas personas usted me ha dado consejo? Le ha hablado.
Uno lo llama, busca la manera, y la persona rebelde. Y tú lo llamas, ora por ellos, lo menciona en oración, y la persona hace lo que le da la gana. Ya en un momento dado que esa persona hay que dejarlo, ¿verdad? No le podemos prohibir, pero usted no puede considerar un miembro de la congregación. Si usted está haciendo lo que usted le da la gana, ¿verdad? Se le llama, se busca y no quiere, entonces hay que dejarlo. Ahora, dice aquí que estos hermanos llevaban a la corte. Mira lo que dice aquí. Dice aquí: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, mire eso, tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Ir a juicio delante de las cortes mundanas y no delante de los santos. Usted ve, hermano, es delante de los santos que se debe resolver cualquier conflicto. Pregunta: ¿puede un creyente llevar a la corte a un impío? Pues claro que sí. Claro que sí, lo puede llevar. Usted tiene derecho de si la persona le está demandando. Yo tuve que hacer eso una vez, una persona que no quiso pagar el alquiler. Y usted sabe cómo son las leyes del país. Es más, se fue sin pagar 7 meses de renta y después que vivió en el apartamento. Una persona, para poderlo sacar de la casa, tuve que acudir a lo que yo nunca me gusta hacer, pero era una persona mala, perversa, usando todo el beneficio y luego quiere, entonces uno tiene que proceder. Usted tiene el derecho legal a hacerlo. Ahora, el problema es que a veces hay personas que dicen que son cristianas y no lo son. Él es cristiano, ¿de verdad que es cristiano? Ese que se mudó en mi casa me dijeron que era cristiano. Y era un cristino, o un diablino, no sé cuál, porque era verdaderamente una persona mala, hermano. Mala, y nos tenía nosotros los nervios en punta. Usted sabe lo que usted pierde 7 meses, hermano. Usted está esperando para pagar la calefacción de la casa y todo. Y esta persona como que nada pasa. Y luego uno tiene que coger día libre del trabajo, yo recuerdo, para ir a la corte. Usted sabe cómo el asunto como es. Usted seguramente ha ido. Entonces, aquí están estos hermanos. Y él dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar. En otras palabras, oye, pero ¿cómo va a ser? Mire esto aquí, échele mano. Usted, creyente, va a ser usado para juzgar al mundo. A veces pienso, ¿cómo será eso, verdad? Pero yo sé que dice la palabra que habrá el juicio del trono blanco y que allí se va a saber quién es quién. Y yo digo que el Señor le dará, a un versículo que dice que Dios le va a dar a cierta persona un entendimiento para juzgar equitativamente. Y algunos de nosotros, de los creyentes, Dios le va a dar a usted y Dios le va a decir: mira, esa persona júzgala. Y usted, ¿cómo? No, usted tiene la ley de Dios está en su corazón, usted va a saber, ahí está todo claro. Ahí no hay soborno. Es todo claro, eso va a ser algo claro, contundente, con la sabiduría que Dios les va a dar. Ahora, dice aquí, ellos tenían ese problema, la inmoralidad. En el capítulo 7, habían problemas matrimoniales ahí. Habían problemas matrimoniales. Usted nota aquí que ellos, debido a que vivían en una sociedad promiscua, en otra palabra, había libertinaje en el asunto del matrimonio, ellos venían y todavía llegaron a la iglesia con esos arrastres. Entonces, él le dice, el apóstol Pablo, que, bueno, con relación a lo que ustedes me escribieron, versículo 1, sería bueno al hombre no tocar mujer. Ahora, eso cualquier persona lo lee. Usted ve, es mejor no casarse. Hermano, estudia no me malinterprete la Biblia, porque el diablo es un experto en torcer las escrituras. Estudia el contexto. La iglesia estaba bajo persecución. La iglesia estaba oprimida por todas partes. Y Pablo dice, es mejor ni casarse. ¿Por qué pasa? Si a Pablo, ¿cuántos hijos dejó a Pablo cuando le cortaron la cabeza? ¿Cómo se llamaba la mujer de Pablo? Nada. ¿Usted entiende? Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice Pablo, el apóstol Pablo. Pero a causa de la fornicación, los pecados sexuales, dice que dice aquí, cada uno tenga su propia mujer
y cada uno tenga su propio marido. Y luego habla aquí del deber conyugal, que los casados presten oído. Dice aquí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está hablando de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Eso es lo que se llama el deber conyugal. Y dice aquí, y asimismo la mujer con el marido. Habla del deber conyugal, que no se debe negar el deber conyugal. Hay una sola excepción. Yo aconsejo personas, con todo respeto aquí, no conozco los detalles de algunos de ustedes, pero yo quiero explicarle algo. Usted encuentra una persona. Esta semana me consultó una persona y me dice que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Entonces yo dije, sí, es que yo lo que hago es que lo invito a la reunión, lo invito a un tipo de consejería. Entonces, no hermano, es que yo vivo no es lo que me dijo, yo vivo en Texas y él vive en Guatemala. Mira el matrimonio. Y él se pregunta que está teniendo problemas, que cree que ella le está siendo infiel. Usted me está entendiendo, amado hermano. Dios dice, no os neguéis el deber. ¿Cómo va a cumplir el deber conyugal? Él en Guatemala y ella ¿Usted entiende lo práctico? No hay nada más práctico que la Biblia, hermano. Uno en Guatemala, el otro en Guatemala, puedo decir, y el otro en Texas, hermano. Es imposible. ¿Usted entiende, hermano? Entonces, estas son cosas, yo lo digo claramente, tú estás buscando, es una receta para un desastre vivir así. Es una receta, no solamente por el aspecto de la sexualidad, por la comunión, de estar juntos, de ser pareja, de adorar a Dios juntos, de tener un ministerio juntos. ¿Me está entendiendo? Eso es imposible. Entonces dice aquí, habla dice aquí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Aquí viene la única razón por la cual se debe negar el deber conyugal. Escuchen bien, mujeres, que somos adultos aquí, ¿verdad? Y en este púlpito se predica todo tal como está escrito, sin atajos, sin darle vuelta al asunto, ¿verdad? Una mujer no le debe negar el deber conyugal, porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, a no ser que tenga una razón, ¿verdad? Sabemos, yo le dije a uno, ¿sabe cuáles son las razones? Mira, te voy a decir algunas. Mira, número 1, ciclo menstrual. Segundo, está a punto de dar a luz. Tercero, después que está a luz. ¿Ok? Cuarto, te ha ido a otro sitio de vacaciones. Y quinto, cuando te mueras. ¿Estás entendiendo? En otras palabras, yo quiero hacerlo eso, se lo quiero hacer a eso de una manera práctica, porque la Biblia es práctica, la palabra es práctica. Práctico, esto es algo aquí. Entonces dice aquí que la única razón es que ellos dos se pongan de acuerdo. Vamos a suponer una pareja acá, una pareja. Entonces dice, ¿sabe? Mi amor, yo voy a tomar estos 3 días, yo voy a estar con el Señor y yo voy a estar en ayuno y en oración. Ya tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? Le dice al marido. Ahora, el marido tiene que estar de acuerdo, si no usted no lo hace. ¿Cuánto entienden eso? Ahí dice, claro, ¿qué dice el Señor? ¿De común? Consentimiento, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿De acuerdo? Yo y una mujer una vez decirle al marido, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo voy para el campo misionero por 2 meses. Ay. Si yo estuviera ahí, Dios mío. Tú te llamas cristiana y tú te vas a ir por 2 meses. Y eso, entonces, eso es problema. Entonces, a veces vienen los problemas, vienen los casos de adulterio, las infidelidades, y la gente se pregunta, ¿qué pasó? Simplemente que los mandatos de Dios fueron pisoteados. Cuando nosotros violamos la palabra de Dios nos aplasta. ¿Verdad? Nosotros sabemos que muchas cosas que nosotros pasamos después que Dios nos perdonó es el resultado de nuestros pecados, ¿sí o sí? Es así, es realidad. Aquí se habla sin careta, hermano. Uno hace algo malo, algo que a Dios no agradó. Uno se arrepiente, pero la consecuencia tiene que chuparte. Tiene que chuparte el hueso sin nada ahora. Porque es la verdad. Entonces aquí dice Pablo, entonces habla
Yo quisiera que todos fueran como yo, que pues bueno, pero cada uno tiene su propio don. Si tiene, uno tiene el don, Pablo tenía el don de continencia, ¿entiende? El don de continencia que él no necesitaba mujer. Pero yo diría que el 90 y pico de la persona que se casa no tienen ese don. Entonces ahí se juega con fuego cuando no se cumple el deber conyugal. ¿Ok? Así que si el zapato le cabe a alguno aquí, pues se lo pone, por favor. Porque esto es algo práctico, esto es algo real. No se puede negar el deber conyugal. Porque tú pones a tu mujer en tentación, a tu marido, ¿verdad? Y eso, de eso, hermano, en una conferencia quizá un día podemos hablar con más detalle. Pero quiero seguir unos cuantos puntos más. Ahí hay mucho que decir. Pero yo quiero llegar a esto, hermano. En el capítulo 9, brevemente, estaba el sostén de los obreros. A Pablo... Algo está raro con Pablo. Mire esto, mire, ellos tenían una actitud negativa hacia Pablo. Yo quiero que ustedes sepan. Había como un corazón como duro hacia Pablo. Tenía una actitud, una actitud mala hacia Pablo. Y dice, Pablo, mire, ahora Pablo, mire de que está trabajando. Algo tiene que ver con Pablo. ¿Y por qué está trabajando haciendo tienda? Él no fue dedicado a dedicar la obra. Y se dedicaba a dedicar la obra. ¿Y por qué no trabaja? Siempre hay algo, ¿verdad? Como que la persona que está delante de nosotros tiene alas, ya está glorificado. Y a veces le hacen la vida imposible. Entonces, ahí viene y habla del obrero, de que el obrero es digno de su salario, etc. ¿Ok? Y eso es en el capítulo 9. En el capítulo 12 habla de los dones espirituales. De los dones espirituales. Ya ustedes saben. Ahí estaba, ellos les encantaba, el don favorito de ellos era el hablar en lenguas. ¿Hay un don genuino llamado en lenguas? Sí, yo creo que lo hay. Pero también creo lo que dice Pablo, que tiene que haber con interpretación. Que tiene que haber la interpretación, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. Entonces habla aquí de que hay diversidad, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones. Note usted, mira la secuencia: dones, ministerio, operaciones. Yo lo tengo subrayado. Dones, ministerio, operaciones. ¿Quién es que da los dones? Dones, ¿quién es la persona que ahí está activamente en los dones? El Espíritu. Ministerio, ¿quién es que está activo? El Señor. Operaciones, ¿quién es? Dios. Véalo ahí, está ahí, hermano, márquelo. El trino Dios distribuyendo dones, el Espíritu Santo dones, ¿verdad? Usando el Espíritu Santo para usarle usted con los dones. Si en el caso son ministerios, es el Señor, por ejemplo, y Él mismo estableció en la iglesia a unos apóstoles, profetas. El Señor mismo estableció esos 5 ministerios que usted ve en Efesios 4, del 7 en adelante. Y luego aquí dice, hay operaciones, cosas espectaculares, cosas que Dios hace grandísimas. Y es Dios el que hace todas las cosas. Dios, de otra palabra, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el que hace todas las cosas. Finalmente, voy a llegar al último capítulo. Ustedes saben que esto es vuelo de pájaro, ¿verdad? Capítulo 15, con esto me voy a concluir porque no tengo más tiempo. Pero en el capítulo 15 había un problema de la resurrección de los muertos. Este era otro problema. Había otro problema y era la resurrección de los muertos. ¿Ok? Mire esto. Algunos se preguntaban, como la iglesia de Tesalónica, ¿y qué ha pasado con la gente que se murió? ¿Qué ha pasado con fulana de tal que se murió? ¿Qué pasó con mi mamá, mi primo, mi tío, mi hermano, mi abuelita? Murieron. Yo he oído por tanto tiempo que Cristo viene pronto y esto. ¿Qué está pasando? Ellos le escriben a Pablo y una vez más la palabra tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Cuando usted tenga una pregunta, no vaya a Wikipedia a buscar la respuesta, vaya a la Biblia a buscar la respuesta. Usted tiene pregunta de algo, usted me puede preguntar a mí. Si yo le sé la respuesta, se la contesto. Si no sé, voy a estudio y se la contesto. Le contesto la pregunta, busco la manera de contestarle. No vaya al mundo a buscar respuestas porque no la hay, ¿verdad? Ahora, usted necesita un consejo legal de un abogado. Usted es un abogado porque yo no soy abogado.
Pero si algo de índole teológica, de algo espiritual, usted puede venir donde mí, un hermano que usted tenga confianza, una hermana. Aquí vienen ellos a Pablo, porque fue el hombre, ¿verdad? Como ese dominicano, guayó la yuca con ellos allá, estando en esa iglesia, fundando la iglesia. Y le estaban haciendo la vida dura al apóstol Pablo. Durísimo le estaban haciendo la vida. Y dice aquí, además, hermanos, declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Aquí está el evangelio en miniatura. Primeramente, Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Punto número 1 de lo que es el evangelio. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y finalmente apareció. Eso es el evangelio. Eso es lo que es el evangelio. Toda prédica que no hable de eso, toda enseñanza que no hable de que Cristo vino en la carne, que se encarnó, no como dicen los testigos de Jehová, que fue una aparición, que algo que no, que Cristo vino en la carne, se encarnó, el verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros los hombres. Eso es algo, ¿verdad? Yo diría, la muerte, ¿verdad? Es el goce que mueve todas las doctrinas del evangelio. Ahí se mueve todo, en todo esto. Y fue sepultado, y resucitó al tercer día. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún viven algunos y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y a lo último a mí, como un abortivo. Por eso que apóstol, porque se le apareció. ¿Okay? Porque yo soy más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí él habla. Y yo no voy a leer más nada, porque si usted quiere, debe leer todo el capítulo, que tiene 58 versículos. Usted habla de cómo el grano se siembra en deshonra. Usted ve que usted se siembra un grano de habichuela, se pudre, pero dentro se abre la cáscara. Y usted nota que sale, ¿verdad? Ese pequeño se pudre primeramente en la tierra. Cristo fue tomado en la tierra y fue llevado al corazón de la tierra. El grano, ¿verdad? Si queda solo, es necesario que yo muera, porque si yo quedo solo no hay fruto. Pero Cristo muere, es sepultado, resucita al tercer día poderosamente. Consumado es, terminado está. Bendito sea el Señor para siempre. Y luego ahora Él es primicia de aquellos que han de creer en Él. Nosotros resucitaremos, los muertos resucitarán. Mi mamá, mi hermano, toda mi familia creyente, la familia suya creyente, resucitarán porque Cristo resucitó. Él resucitó de los muertos. Esto no es un cuento, esto es una realidad, hermano. Esto es una gloriosa realidad. Los hombres han podido negar, ellos han hecho argumentos, debate, han podido negar muchas cosas. Pero cuando llegan a la resurrección de Cristo de los muertos, esa es la piedra que los desbarata a ellos a todos. No pueden explicar. Vamos a la tumba de Mahoma, ahí está. Vamos a la tumba de Buda, ahí está. Y el otro, Confucius, bastante confuso que estaba. Todos estos grandes líderes, quien sea, en las tumbas. Pero cuando vamos a la tumba de Jesucristo, la pregunta es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Es aquí que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el sello de nuestra resurrección y de nuestra vida en Él. Que el Señor sea muy, pero muy exaltado. Lea 2 de Corintios para la próxima semana, si Dios nos permite. Y así podemos nosotros continuar. Vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias por este tiempo con tu palabra. Hay tanto, Padre, pero yo creo que ya lo que te quería decir y lo que tú quieres que se diga, tengo que detenerme. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por los problemas de Corinto, porque nosotros podemos aprender de cada de ellos. Necesitamos nosotros aplicarnos las verdades, los problemas, examinarnos nosotros a la luz de los problemas de la iglesia de Corinto. Danos tu sabiduría, danos tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.